sintaxis. Hay un tema que se da en sintaxis que son los autómatas, que son lo mismo que estamos dando acá, que se representan, que se puede representar su comportamiento, así como en arquitectura secuencial, mediante o un diagrama, se llama diagrama de secuencia, que son las pelotitas, diciendo la entrada, la salida, o por medio de una tabla, ¿sí? Para representar su comportamiento. El tema está que en sintaxis, vos con tan solo hacer la tabla en el parcial, te dan como aprobado. ¿Por qué? Porque es la más fácil de hacer, es la que más datos muestra a fin de cuentas, y es lo más prolijo y más sencillo a la hora de ver cómo se comporta tu autómata. Bueno, entonces la famosa técnica es básicamente, si te dan un ejercicio de secuenciales como este, en vez de empezar por el diagrama, es directamente hacer la tabla y lo último por hacer es el diagrama, porque el diagrama va a reflejar lo que se diga en la tabla, ¿sí? Bueno, este enunciado, no sé si lo leyeron, decía que había que diseñar un circuito secuencial, ¿sí? Serial, o sea que nos iban a entrar una cadena de unos y ceros, ¿sí? Vamos a tener que ir analizándolo constantemente por cada entrada. Que analiza un flujo continuo de bits por una única entrada X, eso ya nos dice que tenemos una entrada, X, y se debe detectar en forma solapada cualquiera de los siguientes tres patrones binarios: 010, 1011 y 1101, ¿sí? Y si se detecta uno de estos, hay que dar un 1 en una de estas tres salidas, ¿sí? Como corresponde. ¿Qué quiere decir lo de solapado? Que vos podés tener, por ejemplo, no sé, eh, básicamente quiere decir que no tenés que analizar paquetes, ¿sí? Vos inicialmente podés tener, no sé, 0, 10, 0, después yo te cargo un 1 en tu entrada, así, supongamos que van entrando de mayor peso a menor peso, y podría ponerte un 1, y ahí pasarías a tener 1, 0, 1, 0, ¿sí? Ahí no se cumple ninguno, después te puedo meter otro 1, y ahí se cumpliría la situación 3, la salida 3, ¿sí? Creo que hay ejercicios donde te piden siempre recibir 4 bits, analizarlos y después esperar a recibir otros 4 bits, como en paquetes. Este no es el caso, ¿sí? Tenemos que constantemente por cada entrada de bit que recibimos, estar chequeando si se cumple o no una de las tres condiciones. Bien, como sabrán, si tienen algo de conceptos de teoría, hay dos tipos de circuitos que dimos. Uno es el combinacional, que en base a una entrada va a haber una operación lógica que va a dar una salida. Esto es un secuencial, que dentro de todo es como un combinacional parecido, solamente que acá tenés dos entradas, ¿sí? Uno es la entrada que la puede dar el usuario, suponete, y la otra entrada es el estado en el que se encuentra la máquina, ¿sí? Eso es una entrada en nuestra máquina. Y a su vez, la entrada del usuario y de nuestro estado va a cambiar el estado actual en el que nos encontramos, ¿sí? Es como que si se retroalimenta y a la vez cambia. Y así da una salida, ¿sí? Por lo tanto, las entradas en un circuito combinacional son las que da el usuario o la máquina, lo que recibe la máquina, y su estado. Bien. Ahora, fíjense acá una pista, y ya les voy diciendo, los estados de nuestra máquina se van a representar principalmente por la cantidad de biestables
que tenemos, ¿sí? Nunca por la cantidad de entradas, sino los biestables que tenemos. Acá nos dice que nos pueden llegar este tipo de combinaciones de hasta 4 bits. Por lo tanto, para tratar este ejercicio vamos a necesitar primero analizar la entrada X, almacenar un bit de información en un biestable A, después otra información en biestable B y otra información en un biestable C. ¿Sí? Yo, con una entrada y 3 biestables, puedo resolver este ejercicio. ¿Sí? Gonza, te pregunto una cosa, ¿puede ser? Ujú. ¿Por qué son 3 y estable y no 4? Porque yo estaba dudando de eso ayer, Bueno, digamos. Porque viste, hay eh, veces que te suelen decir de a cuánto vos procesás, pero a mí me ujú, descolocó la diferencia, digamos, porque como no sabía cómo mezclar, o sea, cómo todas las posibilidades, digamos. No sé si me explico. bien. Primero, un tip que les voy a dar, al menos de todos los ejercicios de finales que he visto, ¿sí? Como les dije, nosotros tomamos los estados como entrada y en función a nuestras entradas vamos a hacer las combinaciones de 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? En ningún final he visto que tengan más de 4 entradas. He visto de 4, he visto de 3, pero nunca más de 4, ¿sí? ¿Por qué? Tener más de 4 involucraría tener 2 a la quinta de combinaciones posibles. Y eso es un bodrio, tanto para el alumno como para el profesor corregir. ¿Sí? Eh, ¿Por qué no necesitamos 4 dígitos? ¿Por qué no necesitamos 4 biestables? ¿Se podría hacer con 4 biestables? Sí. ¿Es necesario? No. Porque, como dije, yo necesitaría 3 biestables, ¿sí? Para almacenar 3 dígitos y después la entrada ya me va a determinar el último dígito, ¿sí? No sé si se entiende. No sé si lo ven. O sea, no necesariamente si me dicen que tengo que reconocer patrones de 4 dígitos, tengo que tener 4 biestables. Para nada. Significa, en este caso, que yo puedo usar mi entrada como el cuarto elemento y no poner un biestable de más. Ahí sí se me haría engorroso y perdería un montón de tiempo haciendo la tabla. De hecho, esta tabla debería quedarles así: X, A, B. Bueno, espera, lo voy a hacer arriba. La entrada X, el biestable A, el biestable B y el biestable C. ¿Sí? Y en función de esas entradas, hacen las combinaciones de las posibles, de todas las entradas que puedo conseguir. 0, 0, 0, 0, después 0, 0, 1, así. En total van a tener 16 combinaciones posibles. ¿Sí? Pero ¿cuántos estados voy a tener? Son dos cosas distintas. Los estados, como dije, están definidos por los biestables. ¿Sí? ¿Y cuántas combinaciones distintas tengo en mi biestable? Son 8. ¿Sí? Porque si tengo 3 biestables que solamente almacenan ceros y 1, tengo 2 a la 3 de combinaciones. Por lo tanto, tengo 2 a la 3 estados posibles. ¿Sí? La mayoría de estos ejercicios seriales, si ya tienen 3 estados, como máximo van a tener 8 estados. Como tienen 3 biestables, como máximo van a tener 8 estados. Pueden tener menos, sí, capaz por un estado inaccesible, pero van a ver que la mayoría son 8 estados, como máximo 7, pero no más. Porque tener más estados involucraría tener 4 biestables y a eso inclusive sumarle las entradas. ¿Sí? Pero bueno, el chiste continúa que cuando yo termino de completar esta tabla de Morondanga,
yo voy a tener también el estado ¿Lo futuro de A. ¿Con Excel? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Lo querés pasarte con Excel? Dale, qué buena idea. Capo. Uy. X, uy, para que estoy con el teclado nefasto este, B, y la puta madre, C, pero tengo un teclado 60% y no tengo la flechita, tengo que hacer las combinaciones de Morondaño. Bueno, este es A', B', C'. Todos saben lo que es C', B', todo eso, ¿no? Son los estados futuros de mis biestables. A, B, C son biestables y esas letras con la comilla son los estados futuros que van a tener. Después voy a tener la salida 1, la salida 2, la salida 3 y me va a tocar después definir las entradas de mis biestables que dijeron que eran tipo D, ¿sí? Por lo tanto voy a tener un DA, un DB y un DS. ¿Sí? Uy, ahí va. Bueno, yo empiezo a completar la tabla. Pongo, bueno, puta, concha. 0. No sé si quieren hacerlo también en lo que yo voy haciendo esto. 0, 1, 0, 1. Ahí va. La, qué poco. Bueno, ustedes saben cómo sigue el chiste. Y acá, 2 ceros. 1, 1 y bueno. 0, 0, 0, 0. Bien. Esto de acá, si no lo saben, principalmente esto, representan estados en mi diagrama. ¿Sí? El diagrama que ustedes ya conocen, que son de las pelotitas y todo eso. Ponemos acá. Por ejemplo, si yo tomo en mi tabla que el estado 0, 0, 0 es mi estado inicial, entonces yo tengo acá mi estado inicial, va a ser cuando tenga 3 ceros. Y yo a partir de este estado inicial pueden pasar dos cosas. Que por X me entre un 0, ¿sí? O que me entre un 1, ¿sí? Y el hecho de que me entre un 0 significaría tener la combinación 0, 0, 0, 0, que yo ya sé que eso me tiene que dar una salida 0, ¿sí? En caso de que ingrese un 1, estaría teniendo la salida, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá, pum. En caso de que en X me ingrese un 1, estaría representando esta situación de acá, que desde el estado 0, 0, 0 me ingresa un 1. Y ahí estaría yendo a otro estado. ¿Sí? Hay que diferenciar bien lo que es los estados y las entradas. ¿Sí? Bien. Vamos a ir viendo ya cómo actúa nuestra máquina con esto. Si yo tengo el estado triple 0 y me entra un 0, ¿cuál va a ser mi estado siguiente? Estado siguiente, de hecho, ¿Te quedan acá. en el mismo un rulito? Exactamente. Vuelve a 0, 0 y devuelve un 0. Entonces yo pongo acá en A' un 0, en B' un 0, en C' un 0.
¿Se puede centrar esto? Ahí está. Después voy, siguiente estado. Tengo un 0, 0, 1. ¿Qué pasa si me carga un 0 ahí? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi estado siguiente si yo estoy en 0, 0, 1? Esto ya me dice que existe en alguna parte un estado 0, 0, 1 y que me puede entrar o un 0 o un 1. ¿Sí? Yo siempre recomiendo primero terminar la tabla, pero para que se den una idea, en lo que uno va completando la tabla, ya se va dando cuenta que se le van creando los estados y las transiciones, ¿sí? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué salida voy a dar? En este caso voy a dar 3 salidas 0, ¿sí? Y bajo qué influencia o bajo qué entrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto de acá es ABC. Este 0 de acá es la X que me entró acá. Y, bueno, en este caso, si me ingresase un 1, me iría a 1, 0, 0. Si estuviese acá, en el estado 3, 0, y me ingresase un 1, me iría al estado 1, 0, 0. Y devolvería un 0. ¿Sí? No sé si alguna vez intentaron hacer la tabla antes que el diagrama. Pero hacer ¿Sabes qué? la... Me hiciste acordar algo. Yo cursé sintaxis Ujú. y no me acuerdo exactamente en qué unidad se trabajaba de esta forma, como lo estás planteando vos. Primero con la tabla y en base a la tabla sabes qué estados tenés, cuáles son inaccesibles, cuáles podés descartar y pasás a hacer el diagrama. Igual Exactamente. la tabla esa era de transiciones, o sea, era más como más directa. Acá lo que pasa es que vos tenés que considerar la entrada, porque viste que los de sintaxis eran el otro tipo de autómata. Ujú. Entonces vos acá, la otra tabla, yo vi el video ese de la clase sintaxis porque te salva la vida hacer las tablas para algunos que son muy directos, que te dicen de dónde a dónde va. Haces con la tabla y sales solo. O sea, si sabes bien identificar qué entra y por qué, ya está. Aparte, acá en la arquitectura como que tenés siempre dos entradas, entonces tenés que ver qué haces con esas dos, digamos. O sea, como que no podés no hacer nada con un cero cuando... Que eso fue lo que me mareó a mí ayer porque no sabía qué hacer con algunas entradas, digamos, o sea, no sabía qué... Como que me rompía el diagramita, digamos. Claro. Sí, Pero... pasa. Completamente pasa. Pero ahora como lo está diciendo Gonza, me parece que incluso más fácil porque ya vas armando la tabla de... O sea, la tabla que sí tenés que hacer en arquitectura, digamos. Es más, yo en el parcial, lo primero que hice fue esto. ¿Sí? ¿Y qué creen que es lo primero que ve en el profe? La tabla. El diagrama es, bueno, a ver si hizo el diagrama, si refleja lo que dice la tabla, sí. Y la verdad, una vez que entendés cómo armar una tabla y entendés que la tabla refleja el diagrama de mierda este, que es una paja, ya ni vas a querer hacer el diagrama y solamente te vas a manejar con esto. Porque encima es mecánico, fíjense, yo ya estoy rellenando los ceros y uno de Morondanga estos, pero yo ya sé, estoy en un estado 001. No miro el diagrama, pero imagínense, yo tengo cargado en mi biestable 001. ¿Qué pasa si me cargase un 0? ¿Voy a devolver una salida? No. Claro, ya, Entonces, ya podés reconocer cuándo o no tenés el patrón. exacto, yo ahí no tengo el patrón, pero sé también que mi estado siguiente va a ser, como estoy haciendo desde los de mayor peso hasta los de menor peso, este 1 se va a ir a la mierda y va a Ajá. entrar este 0 en la posición de la A. Acá sería uy, pero la puta madre. Sería 0, 0, 0. ¿Sí? Ahora, este caso, ¿qué pasa si estoy en esta situación? Acá ya hay un patrón, ¿sí? El 0,10. Por lo tanto, en la salida 1, tengo que devolver un 1, ¿sí? Y mi estado siguiente va a ser 0, 0, 1.
el 1 que estaba en la B ahora va a pasar en la C, ¿sí? Mi estado siguiente en C va a ser 1, ¿sí? O sea, de este estado voy a ir a este estado. Y así voy mecánicamente. ¿Se cumplió acá una condición? No. Bueno, 0, 0, 0. Ahí no era el 0. 0, 0, 0. Bien. ¿Acá se cumplió una condición? Sí. La de la salida 1. Bien. ¿Acá? No. 0, 0, 0. Después acá, ¿se cumplió una? No. 0. Acá, no. 0, 0, 0. Acá tampoco. 0, 0, 0. Acá deberían ser todos unos ya. Me fijo, ¿cuáles eran realmente las condiciones que tenía que devolver una salida? Esta, 1011, bueno, que creo que era la salida 2. 1011, la salida 2. Entonces, acá pongo un 1, 0, 0. ¿Cuál era la otra salida? 1101. Acá, saca. ¿Listo? Y listo, ya se cumplieron. Mira, acá hay otra salida. Contiene el patrón 0, 1, 0. Entonces, salida 1. En total debería tener 6 veces que se cumple esto. 0,10 acá se cumplió. 0,10 acá se cumplió. Acá no. Acá no. Acá no. Acá sí. 1011. 1101 y 1. Sí, creo que ahí están todas, de hecho. Sí. Bien. Las salidas ya las tengo. Miren. Tac. Escuchate si te consulto algo. ¿Qué? ¿Cuál es? Yo entré medio tarde, pero ¿cuál es la lógica que seguiste para hacer la tabla primero? O sea, ¿por qué decís que hacen falta 3 estados nomás? Bueno. Volvemos de vuelta. No seguí ninguna lógica, primero que nada. ¿Puedo resolver este ejercicio con 4 biestables para ver la situación en la que estoy? Sí, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es necesario. Se puede, pero no es necesario. Aparte, tendría 2 a la quinta de combinaciones posibles, ¿sí? Y yo ya puedo corroborar el estado en el que estoy teniendo a X como entrada al biestable A, al biestable B y al biestable C. ¿Sí? ¿Por qué tendrías vos un estado de más? ¿Sí? Un estado D, cuando ya tenés la X. O sea, es redundante. ¿Por qué comparar la X? O sea, lo que te ingresó en la X cuando entra el biestable A, cuando ya lo podés hacer en el momento. O sea, acá ya tenés 4 dígitos que analizar. ¿Por qué vas a esperar Claro. que la X entre acá y se analice ahí todo el segmento? No, hacerlo acá, ya tenés 4 dígitos. ¿Para qué voy a gastar un biestable encima que son más caros que la puta madre? Cuando ya puedo hacerlo al toque. Entonces, Gonza, y te yo con la... pregunto. ¿Sí? No, terminá nomás, terminá. Sí. Bueno, y la tabla se hace fácil. O sea, estoy en estado 0, 1, 1, me entra un 0. Voy a ir al estado 0, 0, 1. ¿Sí? Uno ya habrá notado que básicamente se hace un desplazamiento a la derecha de lo que tenga. ¿Sí? Si tengo un 0 en la X, esa X va a ir a la A. Si tengo un 1 en la A, ese 1 va a ir a la B. Y así. Bien. Y así pueden ir tranquilamente. Siempre que... ¿Cómo? El S3... Ah, sí, me confundí de salida, ¿no? Acá. Era 1101. Este debería ir en S3.
1, 2, 3, 4, 5. Era Digo, es, 11.01 me parece para el caso de la salida 3. bueno, ahí está, 11.01, salida 3. 1, 1. ¿No es el de 10. la fila 7 por el 010? 1, 0. Ese, ahí me estaba. Gracias, porque yo sabía que eran 6 salidas y me estaba volviendo loco. Sí, 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 ahí están. Muy bien, ahora me cierra todo. Ese que está vivo. Vamos un poco de zoom, porque capaz no estaban viendo nada. Bueno, entonces estoy en el estado 101 y me entra un 0. Yo ya sé que si me entra una X, ese va a ser el nuevo estado de la A. Entonces, tac. Yo sé que si en mi B, si en mi A, acá, ¿sí?, tenía un número, ahora se va a ver reflejado en la B. Entonces, acá veo que son todos 1, por lo tanto, en todo mi B' van a ser unos. Y lo mismo en la B. Si tengo esta combinación acá, esto va a ser mi C'. Exactamente. ¿Sí? Vamos a terminar de hacer este. Todos 1. Todos 1. Epa. Pero la puta del mouse morondanga. Pero amigo. J. Que pare. Y acá tengo un 0, va 0, va 0, va 0. Estoy mezclando B'. Acá 0, 0, 0. Después va 1, 1, 1. Bueno, ¿dónde más va 1? 0, acá. 0. ¿Dónde va acá? 0, 0. Y acá va 1. ¿No? 1, 1, 1. ¿Sí? Se nota bien, digamos, cómo van transicionando. Ahora podemos hacer el diagrama de Morondanga o hacer el circuito. El circuito me da una paja, la verdad. Pero lo que vamos a hacer es el diagrama para que vean cómo se correlaciona esto. Entonces, agarro mi estado inicial. Dijimos que mi estado inicial va a ser cuando A, B, C sean 0. Vamos a hacer el diagrama bien. Uy. Bien. 0, 0, 0. Mi estado inicial. Yo sé que si le cargo un 0 voy a hacer 0, 0. Perfecto. Vuelve a sí mismo. Por lo tanto, con la entrada 0, cuando X es 0, devuelvo, como son 3 salidas, 0, 0, 0. ¿Sí? Ahora, si buscamos otra vez este patrón de los 3 ceros. ¿Dónde? Acá. Si me entra un 1, voy al estado 1, 0, 0. Por lo tanto, con un 1 me voy a 1, 0, 0. Ahora, busquemos el estado 1, 0, 0. ¿Dónde está? Acá. Si me entra un 0, voy a 0, 1, 0. 0, voy a 0, 1, 0. Si me entra un 1 en este patrón, buscamos el 100 acá. Me voy a 1, 1, 0. Entonces, 1, 1, 0. Con la entrada 1 y tengo que estar chequeando si en un momento yo devuelvo un 1 en una de mis 3 entradas. ¿Sí? En este caso todavía no. 0, 0, 0. Acá con entrada 0 devuelvo 0, 0, 0. ¿Sí? Acá, no, acá debí devolver un 1, se me hace. Sí. Y nadie me dijo nada. Estaba en 100. 100 acá con salida 0. Ahí está.
100 con salida 0 devuelve 1. Ojo. Por lo tanto, 100 con salida 0 devuelve en la salida 1, 1, 1. Tax. Y así van hasta que ustedes digan, ok, si estos son mis estados y todos son accesibles, debería tener 8 estados como máximo. Y ya tengo cuándo va a dar 1, cuándo va a dar 0 y bajo qué entrada. Y listo. No tiene ningún estado de fin, no tiene... Después hacen lo de la tabla de excitación, que bueno, justamente los profes fueron bonitos y nos dieron un biestable D, que lo único que hay que hacer es, si te entró un 0, si tu estado siguiente es un 0, bueno, entonces es un 0. Si tu estado siguiente es un 1, así. Sí, una cosa así. ¿Cómo? A partir de la 6, ¿no? Si cambia de 1 a 0. Si cambia de 1 a 0, sería 0. Esto es dato. Ah, sí. No, el T que alterna ojos. Y esto debería ser igual al B. Y esto igual a alfa. Tarán. Y como dijimos, si son vivos, después se van a dar cuenta que la función de entrada de cada uno es que el DA va a terminar siendo la entrada X. Fíjense que es igual a mi entrada. Si no hace falta hacer el Carnot, pero lo hacen si quieren. Pero esto le va a dar X. Si hacen el DB, aquí va a ser igual. Fíjense cómo la entrada de B, aquí es igual a la entrada de A, al estado A, por lo tanto, directamente, ya te digo, es así. Después el DC va a ser igual al DB. Y después sí, para las salidas, van a tener que hacer los Carnot. Y son solamente 6 casos que te va a dar un 1. Por lo tanto, no va a ser tan complicado. Esa es la mega técnica de la tabla, que consiste básicamente en hacer la tabla primero. ¿Sí? Y recuerden, si les dicen analizar 4 bits, el bit de entrada, en este caso X, ya cuenta como 1, por lo tanto solamente necesito 3 biestables para almacenar el resto. ¿Sí? No hace falta tener 4 biestables e ir almacenando todo ahí. La X ya tiene el valor de un bit. Necesito 3 biestables para almacenar los otros 3. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Podrías plantear ese parcial donde había que sumar una cadena de bits? Mandalo acá y lo vemos. Dale, dame un ratito. No, pero se entiende la idea, Testi. Yo la verdad que no lo había pensado así, no lo vi nunca. Esto es algo que me di cuenta recientemente cuando me puse a practicar secuenciales y dije, esto es un ejercicio de sintaxis. Que tendría sentido porque Vigile es profe de sintaxis y de arquitectura. O sea, en alguna de esas se habrá... Es Y que esto es es literalmente, es ¿Cómo? literalmente un detector, digamos, ¿no? Eh, Yo- lo que me llamaba la atención eran es las un aceptor salidas, porque porque sí acá, tenés... porque te tira uno. O sea, en realidad a mí me había llamado la atención de que eran 3 salidas después, pero fíjate Ujú, que todas te tiran uno dependiendo qué caso es nomás, o sea que exactamente, es técnicamente un... como un aceptor. Sí, Claro, con 3 salidas. Pero esto se o puede hacer sea, perfectamente con una sola salida también. claro, pero Sí, ahí vos no estás diciendo completamente. qué caso aceptó. Eso es lo que yo entendí después. O sea, si vos Ujú, ponés con una sola salida, estás diciendo, che, aceptó algo, pero no qué aceptó. No sé, yo creo que era exactamente. irrelevante eso.
No, No, es como porque te dice el aclara el compañero. problema. Eso te lo O sea, la entendí idea después. es Al cambiarte, principio. yo supuse. No, el tema es No, que si no, vos porque tenés una es un salida, detector. Por si vos eso. tenés una salida, no sabés cuál patrón detectó. ¿Detectó el 010? ¿O detectó el 110? ¿O el 1011? Esto sí te diferencia qué patrón se detectó. ¿Para qué querés detectar eso? No sé, pero si el enunciado lo dice, principalmente si el enunciado lo dice, tenés que poner 3 salidas. Escucha, Gonza, si vos definís 3 bits, o sea, si tenés 3 biestables, vas a poder tener 8 estados, ¿no? O sea que si hiciste con más, Exactamente. si hiciste con más estado, está mal o tenés equivalentes, digamos. Porque estuve viendo el otro día que hice así uno de estos, y por ahí te quedaban como varios estados, pero cuando hacías la tabla de transición, te das Ujú. cuenta al toque que eran equivalentes y te simplificaba mucho más las salidas. Tipo, viste, Sí. eso A vi que ver. le dije a un par porque te ahorras hacer menos cosas, digamos, o sea, tenés cosas que no te importan. Ujú. Y es A más ver, no rápido hacer estaría esa mal. tabla. No estaría mal tener, suponete que yo soy psicópata y soy, no sé, Flash y escribo súper rápido. Técnicamente no estaría mal, pero fíjate, uy, pero la red, quería darle Igual refrescar a yo digo México. por otro final que vos analizabas y después te das cuenta al toque que hacían lo mismo y que podías unir estados. No sé, no me acuerdo cuál era, pero Eh, 32, ahí está. Fíjate, no, de hecho, acá está 33 debería ser. ¿Cómo te 31. quedaría? Bueno, ¿Sí? 32, 5 sí, sí, 2 sí, a la quinta. por la primera fila, que Miren está. la semejante chotada de tabla que tendría que hacer, porque esto encima se copia, es un espejo, de acá hasta acá, en caso de que tenga más cosas. ¿Estaría mal? No, funcionaría igual, pero ¿por qué? Lo ¿Entendés? estás Y en un analizando. parcial uno tiene que hacer rápido las cosas encima. Ahora que mostraste eso, te das cuenta que te sobra, digamos, la entrada ahí. Porque Ujú. como que se te duplica o sea, estás analizando lo mismo 2 veces prácticamente. Exactamente, como que si tuvieras que apretar O sea, haces una lo vez más mismo el después. botón, Claro. ¿sí? De hecho, a nivel circuito, yo ahí estaría analizando 5 dígitos, no 4. ¿Sí? Recuerden que si bien la entrada no se almacena en un biestable, me refiero a momento combinacional, ¿sí? Porque el secuencial es básicamente, como les dije, un combinacional solamente que tu entrada es el estado de un biestable, ¿sí? O de varios biestables. Pero la salida en un secuencial sigue dependiendo de X, ¿sí? De forma directa o indirecta, ¿sí? O sea, no estaría mal esto, pero para mí esto es como estar teniendo en cuenta 5 bits y como dijiste sería como estar poniendo un bit tarde después. Yo creo que la data para los seriales es hacer la tabla, ¿no? Exactamente. Porque no, o sea, te simplifica. Hay algunos que son como más complicados, pero el del sumador, por ejemplo, que mandaron, ese está bueno. Porque te confunde igual. Porque Ojo, puede pasar técnicamente. cuando hagan la Ahora lo tabla. busco, si querés a Sí, sí, eso, búscalo, por si querés favor. verlo. Dale. Una Porque Puede hay pasar pregunta que... en había un relación. sustractor también, ¿eh? Había un sustractor también, que era medio de la misma filosofía, pero te daban menos bits, una cosa así. Ah, bien. Bueno, hay que tener en cuenta también que es posible que eh, existan, en este caso no se dio, pero existan estados inaccesibles para mi máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que exista acá un estado, pero que en ningún momento acceda a él, o sea, en ningún estado siguiente va a ser igual a un estado acá, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando uno pasa de tabla a diagrama,
e ir chequeando, ok, este estado lo escribí. ¿Hice su transición? Sí. Bien. Yo en el parcial hacía eso, ok, ya puse este estado, bien. ¿Hice las transiciones? Sí. 0 acá y 1 acá. Bien. Sigo. Y después contar que todo lo que esté en la tabla esté reflejado en mi diagrama. Por ejemplo, yo estaba haciendo el diagrama y me di cuenta que mi tabla tenía 6 salidas y mi diagrama solamente tenía reflejado 4 salidas que daban 1. Ahí ya supe que el diagrama estaba mal porque no estaba correspondiendo con lo que hizo la tabla. Y si se fijan, para mí el profesor con tan solo hacer esto ya debería darte como aprobado, como hacen en sintaxis. Pero como el diagrama es algo que piden, aunque Lo que el pasa es ítem que A sea hacer el diagrama, hagan la tabla primero. la otra tabla que está buena, que es prácticamente la misma tabla que esta, es la de transiciones directamente del diagrama, que por ahí te das cuenta de eso. O sea, de si tenés un inexistente o si tenés que hacer lo mismo, te das cuenta con eso. Ujú. O sea, si haces, o sea, en caso de que hagas el diagrama primero, te puedes dar cuenta con esa otra cosa, pues, que te queden menos estados y te simplifica la vida, digamos. ¿Mandaron Pero el que dijeron? En la sí, sección mandaron ahí. General. Ahí va. Vamos a hacer este. Y veremos lo que primero nos dice. Aplicando el diseño de circuitos secuenciales, se desea diseñar un circuito que realice la resta de dos números de 3 bits que llegan en serie por dos entradas diferentes, ingresando a partir de los bits de menor peso. ¿Sí? Eso ya nos dice que si vamos a ir armando un número binario, la secuencia va a venir desde el más chico al más grande, o sea, desplazamiento de izquierda. El resultado se deberá almacenar en un registro también de 4 bits. Ujú. Y si existiera acarreo, deberá indicarse en el bit de estado. Los números negativos se almacenarán como complemento a 2. Ok, diagrama de transición, tabla de estados. ¿Qué se resta de dos números de 3 bits? Ok. Pu. Este sí es desubicado, ¿eh? ¿Cero le pidieron la resta de dos números de 3 bits? Sí, Que llegan y en después serie por dos entradas diferentes. hay otro que es la suma de 4 bits de última, si quiere, pero es lo mismo nomás. Son varios estados. Según lo que comentó Méndez, tenés que hacer tantas transiciones como bits tenés, digamos. Ujú. Porque en el libro te muestra, ¿viste? Que son dos estados y haces nomás dígito a dígito. Pero en este caso, como te pide o sea, varios bits, cambia ahí. Uy, qué paja, weón. El primer ejercicio que veo que te ponen más de 3 bits. Más de 3 estados. Es que, o sea, ya te. Claro, por dos entradas diferentes. La mesa anterior Mm, también. ¿Tomaron Que este así? no, tenía que ser Y. más estado. Claro, pero Ok. el de la mesa anterior vos tenías una sola entrada nomás, ¿o no? No, pero igual te Acá, quedaba con las 32 claro, combinaciones. pero acá vos tenés dos entradas, o sea, es un serial, pero son dos entradas. O sea, los seriales por lo general es una entrada, en este caso necesitas que sean dos, porque tenés que ir haciendo el resta bit a bit, digamos. Y ese es el Sí. tema con este, porque tenés los bits, que son tres, y tenés dos entradas, digamos, aparte. Entonces, es largo, digamos, hacer esto. Yo le hice ese, me acuerdo, pero a ver. Dos, tres. Se deberá almacenar. Que lleguen en serie por dos entradas diferentes, ingresando a partir de los bits de menor peso.
Sí, ese hice con 5 estados también. 5 estados y 2 entradas. No, sí, pará, no. Bien, ya lo agarré. Bien. Escucha. ¿Cómo se resuelve esto? Son un hijo de puta. No es con muchos estados. ¿Sí? Nosotros nos va a llegar, vamos a graficarlo. Acá. Nos va a llegar una entrada de X, entrada de Y. ¿Sí? Por el bus X o por el cable X va a ir tirando una serie de números, ¿sí? Va a decir, ok, primero el 1, después el 0, después el 1, y acá te va a decir otra serie, bueno, primero el 0, después el 1, después el 1, ¿sí? Ahora, 1, capaz pensaría, ok, primero tengo que cargar todo en un biestable y guardar después todo eso. No. Fíjense que ahí uno ya hace sentido común y dice, en 0 el profe me está diciendo que tengo que tener 2 entradas y después 6 biestables. Estamos hablando de 2 a la 8. Y ahí ya debería hacerles ruido, ¿entienden? O si ustedes ya le están dando un número muy alto de estados a tener en cuenta, ahí deténganse y digan, no, acá hay un pensamiento trampa que hay que hacer. ¿Cuál es el chiste? Supónganse que nosotros tenemos que hacer la resta de X e Y. Nosotros no vamos a esperar a que nos llegue todo el número de X o todo el número de Y. Nosotros vamos a hacer unos apurados y decir, ok, dame los primeros dos números, ok, 1 y 0. Ya te hago la resta, bien. 0, 1, el resultado de 1 menos 0 te da 1. Ok, bien. Ese resultado ya lo almaceno en un biestable. Perfecto. Después me dice que viene un 0. Ok, 0, 1. Tengo que hacer esta resta. Acá yo ya sé que le tengo que pedir prestado al siguiente, que todavía no me llegó. No sé ni qué número es. Pero yo sé que al siguiente le tengo que hacer un borrow. ¿Sí? En este caso, el resultado de esto creo que da 1. ¿Sí? Le almaceno ese resultado ahí. Y tengo que hacerle acordar al siguiente, todavía no llegaste, pero ya te digo que te llegó un borrow acá. Por lo tanto, sería como tener 0 menos 1, que también va a activar un borrow, pero se activó. Por lo tanto, va a habilitar una salida de borrow y los biestables, cada uno va a devolver esto. Algo así me lo imagino. Deberá almacenar en un registro, también de 4 bits, deberá indicarse en el bit de estado. Los números negativos se almacenan como complemento a 2. Ok. Yo así lo imagino. En el momento que te van llegando los números, los vas esperando. Y vas guardando en un biestable cada uno de esos números para cuando tengas el último, ahí entregar la salida con todos los datos. Si el último dato es un biestable de estado, así que iría ahí el tema del borrow. No sé si se entendió la idea que tengo. Porque mi tabla se debería ver así. X, Y, y después A, B. Tarán, fíjense, otro biestable así. Otra tabla con 4 entradas, con 2 estados y 2 entradas. Intentar resolverlo.
Yo acá pongo, bueno, 0, 1. Pero la puta madre. Uy, Dios. Nada, ya sé lo que estoy caliente entonces. Ah, papá, 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 pam, papá, pam. ¿Borraste la otra tabla? Si no, complételo. No, es que borré la otra tabla porque Ah. soy un cornudo. Tac, 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 tac. Ven acá, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. No, pa- no, concha. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, cada 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y acá 0, 0, 0, 0. Bien. Pe, pe, pe. Sí. ¿Cómo podemos hacer esto? Salida. En un registro también de 4 bits. Ok. Resultados se almacenar en un registro de 4 bits. Sería borro. No, no, bien. ¿Cómo imagino yo esto? Eh, Esto se supone que es serial. Yo que sé si es mucho. Bien. Porque tengo otra vez acá. Del borro de R. Esto debería ser como mi salida, que técnicamente se debería guardar en un registro. ¿Sí? Eh, y esto es con lo que juego. Sí. Bien. Como es serial, de dos números de 3 bits que llegan en serie por dos entradas diferentes. Funcionar en un registro también de 4 bits. Si existiera acarreo, deberá indicarse el bit de estado. Los números negativos se almacenarán como complemento a 2. Bien. ¿Cómo operaríamos esto? Pienso. Bueno, primera situación es que en X e Y entra un 0, 0 menos 0, va a dar 0. Pero claro, ¿alguno lo resolvió o sabe por cómo va? Yo lo resolví, pero no lo resolví usando el método de tablas, sino que lo fui haciendo estado por estado. ¿Y cómo te quedaron tus estados? En ¿Cuántos este caso estados tuviste? me quedaron 5 estados. 5 estados, o sea, hiciste de, de 32.
sea, ¿Eh? pará. No, no, Estos, los pero estados sí. son los biestables. Si vos me decís tenés 5 estados, yo pienso en 5 biestables. Ah, no, perdón, cinco pelotitas. 5 pelotitas, Sí, lo sacaste. sí. Y al final Me vuelve mostraba con 2 entradas. Ah, necesitas otro hit ahí. Sí. un tercero, me faltaría. Sí. Como para no sentir el tercer resultado, nomás te digo, puede ser. Y te corrigió el profe ese diagrama, no sé quién está hablando. Cuando le llegó a Méndez, sí, me dijo que estaba bien. O sea, yo fui un día a la tarde a su oficina a charlar con ella y le llevé resuelto de dos formas. De la forma, de la forma en la que solamente se usan dos estados y de la otra forma, en la que traté bit a bit, Ujú. teniendo en cuenta la cantidad de bits, la cantidad de transiciones. Y me dijo que la forma de dos estados para ello estaba mal, como que era una máquina infinita. Que si el Sí, yo lo veo así como una máquina infinita. que si Tipo, el te dice tal cantidad de bits, esa cantidad la tenés que tener en cuenta a la hora de hacer la cantidad de transiciones. O sea que Eh, tenés que forzar, digamos, o sea, que sume 3 nomás. 3, o sea, en paquete sería, ¿o no? Si quieren, Por- bueno, creo que tiré el papel, porque lo resolví en una hoja así, después lo tiré. El lunes, cuando vayamos a buscar las notas, podemos preguntar a la profe. yo banco eso. ok, ellos te dijeron que así no, digamos, tipo el que es medio infinito, como un serial. Te Con dijeron dos que no, que estados. tenías con 2 estados. No, que no podés con 2 estados. Que tiene que ser más. O sea, que con 2 estados vos como que haces que no termina nunca, o sea, que te resta y resta nomás. Eso fue lo que entendí yo de lo que dijeron. Si Ahí usted, Porque va. si yo alguien, también lo. si alguien tiene dudas respecto a eso, yo cuando fui a hablar con la profesora me fui a eso de las 7 y pico, que fue a la hora que ella me dijo que vaya, que esa hora estaba desocupada siempre. Y nos sentamos y fuimos revisando ejercicio por ejercicio y me fue explicando tranquilamente qué errores cometí y qué cosas tenía que mejorar. No me apuró ni nada, ni me quiso correr rápido. Se tomó el tiempo de explicarme todo paso a paso. Si querés, sí, porque tendría que verlo lento a esto.